nombre es César Andrés Jardón Herrera. En este video, para la asignatura de Políticas Nacionales e Internacionales de la Información, abordaremos el tema de la política nacional archivística, partiendo de conceptos básicos y tomando como eje principal el programa institucional del Archivo General de la Nación para los años 2020 a 2024. Antes de avanzar con la lectura de este programa institucional, es necesario comprender un par de conceptos básicos de políticas archivísticas. El primero es el concepto de la política nacional archivística. Este concepto es un conjunto de acciones y planes estratégicos delineados por las instituciones rectoras en la materia documental y de acceso a la información a nivel nacional, que dan organización, estructura y directriz a un conjunto de actividades llevadas a cabo por los distintos niveles de gobierno e instituciones públicas, además de aquellas que reciben y ejercen recursos públicos, que tienen por objeto hacer más eficiente el acceso a la información y la rendición de cuentas a través de los documentos que generan dichas instituciones. Las acciones impulsadas por esta política tienen un alcance en todo el territorio nacional y se enfocan en crear, si no es que en mejorar, la cultura archivística en México como mecanismo de democracia y ejercicio ciudadano de la transparencia, así como convertir a la información documental en una herramienta más activa en la educación y en la investigación, tanto en lo científico como en lo académico. Por otro lado, ¿cuál es el concepto de la política internacional archivística? Este es el conjunto de convenciones y acuerdos a nivel internacional entre los gobiernos de los distintos países y regiones del mundo y agencias internacionales en materia documental o cultural, los cuales buscan mejorar el intercambio de información documental entre diversas comunidades y regiones a través de convenios y programas de trabajo con los que se pueden compartir información de los documentos utilizando los medios tecnológicos que lo permitan, agilizando el intercambio de conocimientos para acelerar la generación del conocimiento, rompiendo barreras de distancia, horarios, logística y burocracia que se hacen con mecanismos tradicionales en la actualidad en los centros de en los centros de información o otros centros de investigación en sitio. Esto permite que los investigadores, académicos y estudiantes puedan acceder con mayor facilidad a los documentos que de otra forma estarían fuera de su alcance físico, facilitando así la consulta de información entre instituciones, países y regiones, y también facilitando, por ende, la generación del conocimiento y la utilización de los documentos. Por otra parte, podemos ver iniciativas impulsadas por instituciones y organismos internacionales que promueven agendas en los países que suscriben convenios con ellas para que apliquen programas gubernamentales en los que se utilizan los centros de información documentales como instrumentos para hacer más dinámica la transparencia y el acceso a la información pública, construyendo mecanismos que fortalezcan a las instituciones a través de la rendición de cuentas con el objetivo a mediano y largo plazo de combatir a la corrupción de esta forma y dar mayor acceso a la justicia a los ciudadanos que desean hacer ejercicio de sus derechos. Como parte de la actividad, vamos a hacer lectura del programa institucional 2020 a 2024 del Archivo General de la Nación, que forma parte del Plan de Desarrollo 2019-2024. Y muy bien, la letra Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, con fundamento en los artículos 17, fracción 2 y 29, cuarto párrafo de la Ley de Planeación, así como los artículos 47 y 48 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y en términos del artículo 24, fracción 18 del Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, expide el siguiente Programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación, el cual, como podemos ver, comienza con un índice en el que se describen las diferentes partes que conforman en el texto este programa. Comenzamos con el rubro número 2 que dice Fundamento normativo de elaboración del programa.
El Archivo General de la Nación elabora su programa institucional de conformidad con los artículos cuarto, párrafo decimosegundo y sexto, apartado A, fracciones 1 y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 fracción segunda de la Ley de Planeación 67, 68, 104, 105 y 106 de la Ley General de Archivos y 48 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en atención a lo siguiente. El Archivo General de la Nación es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que funge como la entidad especializada en materia de archivos y tiene por objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la nación con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Para ello, en su programa institucional define sus metas y los resultados que debe alcanzar de acuerdo con el derecho de toda persona al acceso a la cultura en torno al patrimonio documental. Asimismo, el Archivo General de la Nación, al fungir mediante su titular como presidente del Consejo Nacional de Archivos, coadyuva en el cumplimiento de la obligación constitucional que tiene todos los sujetos obligados en los tres órdenes de gobierno de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados que les permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Finalmente, esta entidad debe dar seguimiento a la Ley General de Archivos, la cual establece las bases para la organización y administración homogénea de los archivos a nivel nacional, así como la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. El Archivo General de la Nación es el responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente programa institucional. En la parte 3 de este plan se describen las siglas y acrónimos que se van a presentar más adelante en el texto, definiéndose como AGN al Archivo General de la Nación, APF a la Administración Pública Federal, Archidoc al Sistema Informático para la Administración de Archivos Históricos resguardados en el AGN, conocido al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora es el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, la norma ISAD-G, que es la norma internacional general de descripción archivística, la LFA, que es la Federal de Archivos, y la LGA, que es la ahora vigente Ley General de Archivos. El PND es el Plan Nacional de Desarrollo, la SEGOV es la Secretaría de Gobernación, el CIA es el Sistema Institucional de Archivos y las TIC son tecnologías de la información y comunicaciones. En su cuarta parte, describe origen de los recursos para la instrumentación del programa. La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el programa mientras éste tenga vigencia. En la parte 5 nos describe el análisis del estado actual. Antecedentes. Misión. El Archivo General de la Nación es la entidad especializada que en materia archivística promueve la gestión de los archivos y preserva el patrimonio documental para asesorar, regular, capacitar, conservar, organizar, describir, incrementar y difundir el acervo documental de la nación, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia de la nación, la transparencia y rendición de cuentas e impulsar la protección y acceso público de su memoria nacional. La visión. El Archivo General de la Nación es el órgano que garantiza la apropiada gestión de los archivos, preserva el patrimonio documental de la nación, contribuye en la edificación del buen gobierno y la sociedad de la información y el conocimiento, y reconcilia la identidad cultural y salvaguarda el derecho a la memoria. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 considera, dentro del eje 1, política y gobierno, el propósito de implementar acciones estratégicas para encauzar a la sociedad mexicana hacia una democracia participativa, como parte de la construcción de un nuevo pacto social que involucre a la población en un proceso de edificación
de la conciencia colectiva acerca de la realidad político-social y el mantenimiento de una vigilancia constante sobre el quehacer gubernamental e institucional. Para la consecución de este propósito, los archivos y su papel dentro de la vida pública nacional son el fundamento de dicha participación debido a que los archivos resguardan el testimonio de la vida de cada institución. Son baluarte de la protección de la memoria histórica, indispensables para comprender el pasado de las sociedades, pero además, los datos que conservan son una herramienta capaz de servir de guías a las acciones gubernamentales y rendir cuentas a la ciudadanía. El presente programa engloba la solución sistemática a los desafíos que encara la archivística nacional, inserto en el eje estratégico y que van desde el desarrollo archivístico de los sujetos obligados por la Ley General de Archivos, el impulso del cumplimiento normativo de la Administración Pública Federal, la preservación de la memoria en todos sus medios de soporte, culminando con difundir y garantizar el acceso a la ciudadanía a su derecho a la verdad y a la memoria, de esta forma encauzándola hacia una participación democrática fundamentada. Para atender las demandas de información ciudadanas, debemos contar con archivos debidamente organizados, preservados y modernizados. Está además decir que si no existen documentos integrados a expedientes identificados y ordenados adecuadamente, el trabajo cotidiano de las instituciones será deficiente y poco confiable, y la búsqueda de información será imposible. Es por ello que enfocar los esfuerzos en asegurar la preservación documental y el desarrollo de la archivística son indispensables en el contexto histórico presente. Estas ideas se ajustan al objetivo político de crear un nuevo consenso social basado en los principios de ética, libertad y confianza. La archivística mexicana, junto con el Archivo General de la Nación, órgano asesor de la administración de los archivos en posesión de los sujetos obligados por la Ley General de Archivos y oferente del servicio de consulta del patrimonio documental nacional, se encuentran en un momento histórico sin precedentes. Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos a partir del 15 de junio del 2019, los retos y desafíos de los archivos de la nación se han incrementado notablemente. Basta mencionar que, anteriormente, se estimaban alrededor de 300 sujetos obligados a cumplir con las normas archivísticas enmarcados dentro de la Administración Pública Federal. Ahora, la cantidad se ha incrementado a 8,000 sujetos obligados, aproximadamente, que forman parte de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, además de los organismos autónomos, partidos políticos, poder legislativo y poder judicial, así como toda entidad que resguarde información de interés público. Es mucho lo que el AGN plantea realizar en respuesta a los desafíos de la archivística mexicana, pero no todo lo que se requiere. También compete a otras entidades asegurar la correcta gestión de los archivos en el cumplimiento de sus funciones y de forma sostenida para el corto, mediano y largo plazo. Para ello deberán considerar las atribuciones que le han sido conferidas a los sujetos obligados por la Ley General de Archivos. Con el fin de alinear las estrategias y planes de trabajo a la misión de la institución, la actual administración de la AGN consideró necesario hacer una valoración del estado actual de la archivística mexicana y establecer los retos que enfrenta, por lo que elaboró una evaluación diagnóstica general, asegurando que los esfuerzos disponibles puedan ser mejor orientados hacia fomentar la organización de los procesos de gestión documental en archivos, organizar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación, salvaguardar la memoria nacional, impulsar el carácter multidisciplinario de la archivística, promover a los archivos como la principal fuente de información que nutre el conocimiento y enriquece la identidad colectiva, desligar a la archivística del ámbito político para convertirla en un área independiente de evolución a nivel profesional, robustecer las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, fortalecer el federalismo mexicano a través de la incorporación de representaciones colegiadas estatales en el Sistema Nacional de Archivos, fomentar el pluralismo democrático al ampliar y diversificar la participación de instituciones archivísticas en el Sistema Nacional de Archivos, impulsar la democratización de los archivos mediante la generación de proyectos interdisciplinarios y de programas de participación ciudadana. A partir de este análisis se identificaron 5 problemáticas principales que se buscan solucionar a través de la implementación de igual número de objetos planteados a continuación. Problema público.
Prácticas archivísticas inadecuadas que impiden la organización útil de los archivos durante el ciclo de vida del documento para facilitar su acceso a la población. Objetivo prioritario 1. Fomentar el desarrollo archivístico para los sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. Desafíos en el fortalecimiento del desarrollo archivístico a nivel nacional. Uno de los mayores desafíos de la archivística nacional es el déficit de recursos humanos especializados y la adopción de una cultura archivística, así como del reducido número de personal con el que cuentan las instituciones, además de la carencia de medios tecnológicos y materiales accesibles a los presupuestos disponibles en la administración pública. Esta situación dificulta y entorpece la implementación de procedimientos de acceso y consulta de la información pública por parte de la ciudadanía. Aún más, pone en riesgo de pérdida del patrimonio documental nacional, lo cual limita el desarrollo democrático de México. Por otra parte, la falta de programas de profesionalización y capacitación en materia archivística a nivel nacional ha impedido que las instituciones públicas cuenten con el personal profesional necesario para otorgar a los archivos públicos el lugar prioritario que deberían ocupar en los procesos de ciudadanización de los asuntos de la vida pública. Esta situación se agrava aún más ante la ausencia de estrategias de alcance nacional y de atención a la dispersión geográfica que se han traducido en un desarrollo heterogéneo y desequilibrado para algunas regiones del país. El bajo nivel de profesionalización de los funcionarios encargados de los archivos, junto con la carencia de sensibilización hacia los procesos de la gestión documental entre el personal de las instituciones públicas, han debilitado el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. Este deterioro ha generado, entre otras consecuencias, la carencia de mecanismos y procedimientos técnicos eficaces para la recopilación, la generación de estadísticas y el análisis de datos del Estado en materia de la archivística a nivel nacional, como puede ser la creación de una plataforma digital. De manera aislada, algunas instituciones han tenido aciertos que han sido determinantes en la construcción de sus sistemas institucionales, como son el desarrollo de sistemas orientados a la gestión documental o los repositorios digitales, que responden a las mejores prácticas archivísticas. Estos esfuerzos aislados, con todo, benefician a los pocos que han podido desarrollar dichos procedimientos. Problema público. Incumplimiento normativo en materia archivística por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que restringen el acceso de la ciudadanía a la información contenida en los documentos con valor histórico de la nación. Objetivo prioritario 2. Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Dificultades en el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Persisten deficiencias para el cumplimiento normativo de los procesos de gestión documental por parte de los sujetos obligados de la APF. La carencia de reglamentos, criterios y lineamientos archivísticos sólidos ha limitado la organización y consolidación de los sistemas institucionales de archivo en las entidades administrativas de la APF. Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, las responsabilidades por atender las necesidades de los sujetos obligados a nivel nacional se multiplican enormemente. Por lo tanto, los retos en materia de normalización archivística se potencian a niveles sin precedentes. De igual forma, los rezagos también se incrementan debido a que ahora se deben considerar a los archivos locales y regionales de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Para las entidades administrativas públicas, uno de los grandes obstáculos para el adecuado y eficiente funcionamiento de la gestión documental es el grave rezago de los procesos de destino final de la documentación producida por los sujetos obligados. Solo en la Administración Pública Federal se ha generado un atraso de casi 5,000 solicitudes para bajas documentales por atender. Los procedimientos para dar de baja la documentación cuyos plazos de resguardo y vigencia se han cumplido o para migrarla a un archivo histórico mediante la implementación de transferencias secundarias se han vuelto imprácticos, obsoletos y desfasados. Por lo tanto, es urgente actualizar y rediseñar las normas y los lineamientos en materia archivística. Problema público. Procesos de preservación inadecuada del patrimonio documental de la nación que comprometen su integridad y los ponen en riesgo de pérdida, impidiendo así la apropiación del conocimiento plasmado en su contenido por parte de la ciudadanía. Objetivo prioritario 3.
Garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. Rezago en la preservación del patrimonio documental de la nación. En materia de preservación del patrimonio documental, persisten rezagos archivísticos derivados de implementar procesos técnicos heterogéneos en diversas etapas de la historia de la archivística mexicana. La ausencia de una homologación de los conceptos teóricos y los criterios de operación archivísticos en los métodos implementados generó que los trabajos de organización, ordenación, descripción, conservación y preservación de los fondos documentales se volvieran inconsistentes y carentes de uniformidad para el registro y resguardo de la documentación histórica. Además, las limitaciones presupuestales y la falta de instalaciones y equipos técnicos adecuados provocaron una fuerte ralentización de los proyectos de preservación de la memoria histórica. Una de las principales consecuencias de esta problemática se ha reflejado en la heterogeneidad de los instrumentos descriptivos y de consulta acumulados a lo largo de varios años. Otro de los problemas presentes en esta área consiste en la ausencia de inventarios topográficos eficientes y manuales técnicos de organización y clasificación archivísticas efectivos para la investigación histórica, situación derivada de los constantes movimientos y adaptaciones que han tenido que implementar diversas administraciones del acervo histórico, consecuencia natural de las limitaciones de espacio, equipo y recursos para trabajar en material histórico documental. De los aspectos más emblemáticos de este rezago es el grado de avance del material histórico clasificado y catalogado dentro del acervo registrado hasta el momento. 40% descrito del total de los 48 kilómetros lineales de documentos resguardados. Cabe aclarar que si la mitad de ese porcentaje se encuentra catalogado bajo criterios homologados, esta situación obstruye el acceso público al conocimiento de la memoria histórica nacional y limita el desarrollo del conocimiento de nuestra historia, puesto que queda inaccesible gran parte del patrimonio documental del país a la investigación científica y social. Problema público. Rezago de los procesos de preservación a través del uso de medios digitales de los documentos con valor histórico de la nación, que desfavorecen el estado de conservación de los mismos a consecuencia de su manipulación continua, poniendo en riesgo su permanencia para las futuras generaciones. Objetivo prioritario 4. Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. Sistemas informáticos inadecuados para la preservación de la memoria histórica. En la actualidad, el desarrollo de la archivística debe complementarse con una adecuada infraestructura tecnológica, tanto por necesidades operativas como técnicas. Las herramientas electrónicas que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, o TICs, acompañan a la gestión documental durante el ciclo vital de su documentación. Las labores administrativas de los sujetos obligados cada vez incorporan más el uso de las TICs, por lo que la producción documental por medios digitales se incrementa a un paso acelerado. Esta transición de los documentos en soporte de papel a la documentación digitalizada demanda generar normas que garanticen la estandarización y la regulación de los procedimientos archivísticos digitales. Por otro lado, la incorporación de sistemas informáticos en los procesos técnicos archivísticos, tanto del AGN como del resto de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos, genera la oportunidad de establecer programas de preservación digital del patrimonio documental de gran valor cultural capaces de garantizar la conservación de la memoria nacional a largo plazo, garantizando la seguridad, la autenticidad y la integridad de los fondos documentales históricos, lo cual permitirá la ampliación de los procedimientos de acceso y consulta pública de este tipo de acervos, fomentando así el desarrollo cultural de la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencia en las instituciones públicas. Problema público. Entorpecimiento en el proceso de acceso de la ciudadanía a los documentos con valor histórico de la nación, que impiden su difusión adecuada y la generación de contenidos para fomentar su acercamiento a este patrimonio. Objetivo prioritario 5. Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN para la población. Implementar un modelo estratégico de administración del acceso y consulta de documentos para acercar a la ciudadanía la información contenida en el acervo que resguarda el Archivo General de la Nación.
Los esfuerzos por fomentar el desarrollo archivístico entre los sujetos obligados impulsan la normalización y estandarización de los procesos de gestión documental, organizar y preservar el patrimonio cultural documental y consolidar una infraestructura tecnológica archivística. Se verían seriamente limitadas si no son acompañadas por procesos que garanticen el acceso y la difusión de los contenidos de los archivos, principalmente de los históricos. Conforme con lo anterior, para el AGN, diseñar la estrategia de comunicación y difusión relativa al patrimonio documental resguardado debe contemplar la implementación de mecanismos de consulta dirigidos a todo tipo de público, no solo a los investigadores y profesionales especializados, cuyo objetivo es agilizar y facilitar el acceso a los materiales históricos. Igualmente, es necesario impulsar programas y proyectos normativos que permitan difundir hacia el exterior de la institución el quehacer archivístico interno y los productos generados con base en los avances de la organización y en la catalogación de los fondos documentales. Por último, todo lo anterior evidencia el acceso de la ciudadanía a la consulta del patrimonio documental histórico, fomenta y apoya los procesos educativos entre la población, además de contribuir a fortalecer la visibilidad de los archivos en la sociedad, lo cual ayudará a posicionar a la archivística como un elemento fundamental en el desarrollo democrático del país. Parte 6 del programa institucional, objetivos prioritarios. Objetivos prioritarios del programa institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación. 1. Fomentar el desarrollo archivístico para los sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. Segundo, impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Tercero, garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. Cuarto, garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. Y quinto, garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN para la población. 6.1. Relevancia del objetivo prioritario 1. Fomentar el desarrollo archivístico para los sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. El 15 de junio del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos. El primer artículo de dicho ordenamiento señala quiénes son sujetos obligados. Y cito, la presente ley es de orden público de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objetivo establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Con la publicación de la Ley General de Archivos, el número de sujetos obligados que deben de atender el AGN pasó de 284 sujetos obligados que conforman la Administración Pública Federal a aproximadamente 12,000, al incluir a los órganos autónomos del Estado y a los organismos de los poderes legislativo y judicial en los 3 niveles de gobierno, lo que representa un aumento estimado de 4,225%. En este sentido, la misma Ley General de Archivos en su artículo 106, fracción 15, le otorga la atribución al AGN de establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y privadas. El aumento exponencial de los sujetos obligados implica para el Archivo General de la Nación un gran esfuerzo para armonizar y homogeneizar conocimientos básicos de archivonomía, normatividad secundaria, procesos, procedimientos, formatos, entre otros. Para ello, el AGN ha establecido estrategias de capacitación, vinculación y sistematización de la información que permitirán a la postre medir, por medio de indicadores, el impacto de cumplimiento de la Ley General de Archivos a nivel nacional. A pesar de este aumento en atribuciones y facultades que la Ley General de Archivos citada otorgó a la AGN, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros existentes de manera previa a la entrada en vigor de la normatividad se mantuvieron en el mismo estado con relación al año 2018.
lo que repercutió en una disminución de las expectativas de cobertura, teniendo que generar indicadores de tensión, metas y parámetros conservadores. De no atenderse a esta gran responsabilidad, el Archivo General de la Nación, como presidente del Consejo Nacional de Archivos, no podría garantizar a la población el ejercicio del derecho a la información, la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, se podrían generar condiciones que atenten en contra de la conservación de la memoria histórica nacional. Es por ello necesario brindar las condiciones adecuadas normativamente para salvaguardar el ejercicio al derecho de acceso a la información consagrado en el artículo sexto constitucional a través de archivos organizados, reflejo de un adecuado desarrollo archivístico que coadyuve a la rendición de cuentas y a la transparencia, así como a la preservación de la memoria histórica de México. Cumplir adecuadamente con este objetivo redundará en la facilitación del acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, ya que homologará los criterios normativos para que los documentos se encuentren debidamente organizados desde el momento de su concepción y a lo largo de su vida, permitiendo así su pronta localización y adecuado seguimiento. 6.2. Relevancia del objetivo prioritario 2. Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Ley General de Archivos en su artículo quinto señala los principios por los que deben regirse los sujetos obligados. Y cito, los sujetos obligados que refiere esta ley se regirán por los siguientes principios. Primero, conservación. Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los documentos de archivo. Segundo, procedencia. Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales en el desarrollo de su actividad institucional. Tercero, integridad. Garantizar que los documentos de archivos sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida. Cuarto, disponibilidad. Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de archivo. Y quinto, accesibilidad. Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables. El Archivo General de la Nación ha sido y es un referente en materia archivística para todo el país, desde sus inicios, pero sobre todo para la Administración Pública Federal del Gobierno de la República. Sin embargo, en todo el siglo pasado y principios de este, careció de una normatividad que obligara a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a gestionar sus archivos con criterios técnicos y normativos. Esto favoreció al fortalecimiento de malas prácticas, generando un crecimiento exponencial de documentos tanto en archivos de trámite de concentración o bodegas, lo cual ocasionó excesivos gastos de pago de renta o contrataciones de servicios de almacenaje de archivos. Dichos espacios, bodegas rentadas o propias, por lo general no cuentan con las condiciones y equipamiento adecuados, no cumplen los requerimientos de protección civil ni de seguridad laboral y medio ambiente, lo cual coadyuva a la eliminación y sustracción de documentación considerada como memoria histórica de México. No fue sino hasta el año 2012, cuando se publicó la entonces vigente Ley Federal de Archivos, y comenzó a normarse la gestión documental, las prácticas archivísticas y a delimitar el ámbito de acción del Archivo General de la Nación, siendo, bajo esta ley, que se convierte en órgano rector para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sujetos obligados de aquella. Para acatar debidamente sus obligaciones de supervisión, el AGN ha implementado un mecanismo para medir el cumplimiento normativo en materia de archivos, el cual fue reforzado con la publicación de la Ley General de Archivos, publicada en junio de 2018, que en su artículo segundo, fracción segunda, establece como uno de sus objetivos regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquellos que por su contenido sean de interés público. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos el 18 de junio de 2019, el AGN vigila y da seguimiento al cumplimiento normativo en el ámbito de la Administración Pública Federal mediante la aplicación de indicadores, lo que conducirá una adecuada administración de archivos que impactará en un mejor ejercicio del presupuesto de las dependencias y entidades federales.
El aumento de criterios normativos implica directamente en su vigilancia. Para ello se requiere de mayores recursos tanto financieros, materiales, tecnológicos y humanos, los cuales se mantuvieron constantes respecto al año 2018, en concordancia con la política de austeridad. El Archivo General de la Nación realiza el esfuerzo cumpliendo los ajustes necesarios, tratando de optimizar los recursos con los que cuenta, lo que redunda en ser muy conservador en los alcances, las metas para el bienestar y los parámetros que medirán los alcances de este objetivo. En el caso de no poder cumplir con el objetivo planteado, los procesos de destino final de los documentos que generan los sujetos obligados seguirán detenidos, lo que reproducirá el círculo vicioso de gasto en almacenamiento, mantenimiento, etcétera, impactando de manera negativa en el gasto público. Al realizar el seguimiento normativo a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal, brindará a corto plazo una disminución de gastos adicionales que pueden ser reencausados en actividades sustantivas, además de mejorar sustancialmente la gestión de documentos, la administración de archivos de los sistemas institucionales de archivo y el resguardo adecuado de los documentos con valor histórico de la nación. 6.3. Relevancia del objetivo prioritario 3. Garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. El riesgo de pérdida del patrimonio documental se debe, en parte, a la carencia de un plan de conservación preventiva y mantenimiento de los depósitos y acervos documentales, que permitan mejores condiciones de limpieza de las cajas y volúmenes, y por ende de los propios documentos. En términos generales, los acervos textuales, audiovisuales e iconográficos custodiados por el Archivo General de la Nación carecen de un inventario general topográfico o instrumentos de control o gestión de acervos documentales que pudiera constatar cualidades de los materiales, condiciones de instalación, existencias o faltantes, así como mapas topográficos específicos por fondo documental con referencias a su ubicación en depósitos. Asimismo, no existe orden cronológico o alfabético en la instalación de los fondos o colecciones en repositorios, y en varios casos se dispersaron las cajas y volúmenes sin criterio alguno. Sin olvidar otras problemáticas como el uso común de guardas o folders de cartulina, la manipulación continua de materiales dañados para ofrecerlos en consulta, cajas de documentos envueltos en plástico, deterioro de cajas de cartón, volúmenes maltratados, entre otros. Asimismo, los repositorios donde se guarda el patrimonio documental, gráfico y audiovisual no cumplen con estándares que propicien condiciones ambientales como temperatura y humedad adecuadas para evitar producción de microorganismos que a su vez generan fauna nociva, que afectan particularmente el acetato, tela, el pergamino, cintas, fotografías. A las carentes medidas preventivas de conservación se suma el rezago de los trabajos archivísticos de identificación y ordenación documental y la falta de óptimos recursos tecnológicos para describir los acervos documentales. Es decir, solo el 40% del acervo documental fue analizado para generar instrumentos de consulta y o descripción, siendo lo anterior una dificultad para la consulta directa de los originales históricos en las respectivas salas de consulta, o bien a través de una herramienta consultable por Internet. Con relación al Archidoc, sistema de automatización actual del AGN, es necesario comentar que como herramienta de producción de fichas catalográficas, se concluyó que su arquitectura favorecía la descripción estandarizada de acervos textuales, siempre y cuando estuvieran habilitados los campos necesarios para capturar la información correspondiente a cada área de descripción indicada por la norma ISADG, que es la norma internacional general de descripción archivística. Adicionalmente, se destaca que esta versión del sistema no incorpora los criterios de las normas mexicanas que promueven mejores prácticas para la descripción de documentos no manuscritos. De catalogación de documentos videográficos en 2013, de catalogación de documentos fonográficos de 2011, de documentos fotográficos, lineamientos para su catalogación en 2016, lo que ocasionó que durante años las inconsistencias se repitieran hasta generar alrededor de 1.518.076 registros originales textuales. Históricamente, el organismo ha sufrido transiciones que han dependido de su estatus como entidad, en principio descentralizada del sector seguridad nacional y posteriormente como organismo desectorizado de la Administración Pública Federal.
Con la transformación de la naturaleza jurídica del AGN al convertirse en un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con motivo de la publicación de la Ley Federal de Archivos el día 23 de enero de 2012, se le concedieron mayores obligaciones y atribuciones, dotándolo de personalidad jurídica y plena autonomía en la gestión de sus recursos. En un análisis puntual y detallado, se identifica que estas atribuciones se incrementaron en un 280%, al pasar de 10 atribuciones previstas en el reglamento interior de la SEGOV a 38 atribuciones contempladas en la Ley Federal de Archivos, aunado a las propias de su personalidad jurídica previstas en las diversas legislaciones como, entre otras, las de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Posteriormente, y con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en el mes de junio de 2019, se estipula que el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines, y es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la nación con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, estipula que los sujetos obligados son cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. Esta nueva ley le adiciona mayores obligaciones al convertirla realmente en la institución rectora de la archivística a nivel federal y como el asesor en la materia a nivel nacional, sumándole en total 48 nuevas atribuciones. Este aumento exponencial de facultades y obligaciones debiera haberse manifestado en un incremento en su plantilla laboral y en una mayor asignación presupuestal en los dos momentos. Sin embargo, esto no sucedió. A pesar de lo anterior, el objetivo prioritario se plantea para resolver de manera adecuada el problema que atiende a través de la aplicación de un programa integral que fomente la integridad, conocimiento y difusión del patrimonio documental que constituyen la memoria e identidad de la población en general. La preservación del patrimonio documental se refiere a la implementación de acciones que protejan la integridad de las cualidades externas de los acervos y la información contenida en ellos. Por ello, se debe coadyuvar en el control, conservación, organización, descripción de los fondos y colecciones del patrimonio documental que custodia el AGN. 6.4. Relevancia del objetivo prioritario 4. Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. El papel impreso ha sido el primer soporte para la preservación histórica documental de la humanidad. A pesar de ello, y con el paso del tiempo, se ha considerado que no es el más eficiente para la conservación de sus contenidos, ya que puede ser dañado con facilidad por el paso del tiempo, los cambios de temperatura, su deterioro por la proliferación de microorganismos y su constante manipulación. Por ello, el medio que se ha considerado idóneo para estos efectos es el que resulta del uso de medios digitales, en particular de aquellos que contienen los documentos con valor histórico de la nación, lo que puede garantizar su permanencia para el acceso a sus contenidos por parte de las generaciones futuras. El soporte digital ha sido un avance para la humanidad, pero este a su vez requiere actualizarse de manera constante, pues también necesita mantenimiento y adecuarse al cambio continuo de soportes en función de la creación de nuevo software. Es importante también tener en cuenta que muchos documentos creados de origen en soportes digitales pueden en el futuro no contar con un software que permita acceder a ellos, pues no hay que olvidar que la velocidad acelerada con la que descontinúan programas para dar entrada a otros nuevos que mejoran la calidad de su producción. En el Archivo General de la Nación, el proceso último de preservación documental radica en la digitalización de aquellos documentos que cuentan con un gran valor histórico, los que se consultan de manera constante o de los que por su antigüedad o estado de conservación pudieran ser dañados gravemente por su manipulación, pues la finalidad última del público es acceder a los contenidos más que al medio en el que estos se encuentran plasmados.
Estas limitaciones no han permitido avanzar en este proceso, teniendo solo un 1.15% de la documentación digitalizada de un universo de 56 kilómetros lineales de documentación. A continuación se presentan algunas cifras de los documentos de la documentación digital existente y los fondos de origen que la sustentan. De 2015, tierras con 41.183 imágenes. De 2016, los fondos Tierras, Inquisición General de Parte e Infidencias con 16.855 imágenes. En 2017, de los fondos Inquisición y General de Parte con 12.389 imágenes. Y de los fondos Título y Diplomas, Acordada, Aguardiente de Caña, Abasto y Panaderías, Inquisición y Reales Cédulas duplicadas en 2018 con 38.915 imágenes y en 2019 con 27.591 imágenes. Información soportada en los reportes anuales de documentos digitalizados, brindada por el área de digitalización de la Dirección de Tecnologías de la Información. Una solución integral para la preservación de la memoria histórica en medios digitales son las mejoras, actualizaciones y contrataciones en tecnología dentro del AGN. Y un ejemplo de ello es la contratación de almacenamiento para la conservación de los soportes digitalizados, siendo la digitalización un gran paso para difundir la documentación. El día 17 de junio del año 2019, a través de la suscripción de la minuta de trabajo sobre la revisión de los documentos de control digitalizados, del procedimiento de digitalización de documentos AGNDTI 02, se decidió suspender temporalmente la actividad de digitalización. En principio por la falta de espacio de almacenamiento en el servidor instalado en el organismo y en segundo término, en tanto se realiza el procedimiento de contratación del espacio adicional para dar oportunidad al proceso, proceder con la elaboración de nuevos lineamientos que lo mejoren. Este sistema se ha reflejado en la actualidad debido a que se tienen equipos que requieren ser actualizados para cubrir las necesidades de la entidad, mismos que habrán de ser renovados y o reemplazados para darle solución. Si persistiera este problema, sus consecuencias más importantes serían el deterioro de los documentos. El soporte en papel, al igual que el soporte digital, tiende a perder propiedades por naturaleza o error humano, y con ello se tiene el riesgo de la pérdida del patrimonio documental de la nación. Deficiencias en el acceso a la documentación con valor histórico por parte de la población, siguiendo la lógica de que la sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria para hacerlo. Pérdida de tiempo en la búsqueda de los documentos requeridos por los usuarios que acuden con propósitos de investigación y, baja captación de recursos en los procesos de certificación, paleografía y reprografía que proporciona el organismo. El propósito principal del AGN es garantizar la eficaz operación del ciclo de vida del patrimonio documental, así como fomentar la investigación en materia archivística. Pero esto no puede ser posible si no se tienen las herramientas necesarias para la búsqueda de un documento en un tiempo razonable. Dentro de las consecuencias que quizás más afectan a esta institución está el mal servicio a sus usuarios. El tener grandes cantidades de documentos y los trámites que conlleva su localización física requiere que más de una persona esté involucrada en el proceso, retrasando los tiempos de respuesta si no se cuenta con los medios digitales por no haber sido sometidos a este proceso o por el desconocimiento de su ubicación y demoras en la respuesta. Las estrategias que atienden el problema público establecen tres preceptos fundamentales que permitirán atenderlo. En principio, la creación de un repositorio digital para la debida clasificación y organización de los archivos digitales existentes y los que se vayan incorporando en tanto se obtengan recursos para su almacenamiento o a través de la gestión de espacios físicos provistos por otras instancias de la Administración Pública Federal, para su adecuado resguardo y pronto acceso. En segundo término, la mejora de los procedimientos y manuales de digitalización a través de los medios más recientes que se encuentran contemplados dentro de los criterios establecidos por las políticas de preservación vigentes, para garantizar que los documentos digitales puedan ser consultados en el futuro. Finalmente, a través del desarrollo de un sistema de gestión digital elaborado en coadyuvancia con instancias gubernamentales para su aplicación general de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y facilitar así la generación de archivos que cumplan su ciclo vital de manera eficiente. Al tener la actualización y mantenimiento
y contratación de las TICs necesarias para el logro del objetivo, se poseerán las herramientas necesarias tanto para el proceso de digitalización, así como los recursos que servirán para la creación de softwares necesarios para la administración de los procesos que dan sentido a la entidad, logrando mejoras en la difusión y conexión dentro y fuera del AGN. Con base en lo anterior, se busca alcanzar el objetivo prioritario para la preservación de documentación con valor histórico, conservando el documento original en medio digital sin que pueda ser dañado por su consulta, permitiendo el libre acceso al contenido del documento y poniéndolo a disposición de la población a través de los medios electrónicos disponibles por parte del organismo. 6.5. Relevancia del objetivo prioritario 5. Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN para la población. El fomento del desarrollo archivístico entre los sujetos obligados por la Ley General de Archivos, el impulso de la normalización y estandarización de los procesos de gestión documental, la organización y preservación del patrimonio cultural documental y la consolidación de una infraestructura tecnológica archivística se verían seriamente limitadas si no son acompañadas por el diseño de procedimientos que garanticen el acceso y la difusión de los contenidos de los archivos, principalmente de los históricos, como es el caso de la AGN. El diseño de una estrategia de comunicación y difusión relativa al patrimonio documental resguardado por el AGN debe contemplar la implementación de mecanismos de consulta cuyo objetivo sea agilizar y facilitar el acceso a los materiales históricos dirigidos a todo tipo de público, no solo a los investigadores y profesionales especializados. Este objetivo pretende abatir el bajo número de investigadores que se tenían en la sala de consulta del AGN en el 2018. Se registraban en promedio por día entre 25 a 30 usuarios a través de un sistema de citas, que representaba un impedimento para el acceso libre y abierto a la ciudadanía. El acceso a la ciudadanía a la consulta del patrimonio documental histórico fomentará y apoyará los procesos educativos entre la población. Impulsará el conocimiento de la historia nacional en esta generación y a las generaciones venideras. Asimismo, contribuirá al reconocimiento de la historia de las instituciones que han gobernado este país desde el virreinato hasta el siglo XXI, además de fortalecer el vínculo de los archivos con la sociedad como fuentes de testimonio vivo para la administración de justicia y rendición de cuentas. Conforme a la Ley General de Archivos, los responsables de archivos históricos deben adoptar medidas para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico, así como favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales. 7. Estrategias prioritarias y acciones puntuales. Objetivo prioritario 1. Fomentar el desarrollo archivístico para los sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. La estrategia prioritaria 1.1 es implementar mecanismos para la apropiación del conocimiento en materia archivística de los responsables de las áreas de archivo. Las acciones puntuales son: 1. Capacitar en temas archivísticos a responsables de las áreas de archivo para mejorar su cumplimiento normativo y la organización de sus archivos. Y 2. Impartir conferencias en materia archivística a los responsables de las áreas de archivo para reforzar sus capacidades en este tema. La estrategia prioritaria 1.2: fortalecer la cultura archivística a través de la coordinación y articulación de los sujetos obligados por la Ley General de Archivos para la apropiación de las técnicas aplicadas en materia de organización documental. Acción puntual. 1. Sistematizar información archivística de sujetos obligados de la Ley General de Archivos para la evaluación y fomento del desarrollo archivístico a través del uso de bases de datos e indicadores. 2. Promover la difusión de la actividad archivística nacional a través del portal de Internet del Sistema Nacional de Archivos. 3. Proponer al Consejo Nacional de Archivos la creación y actualización de normas sobre procedimientos archivísticos que abonen a mejorar la gestión documental de los sujetos obligados por la Ley General de Archivos. Estrategia prioritaria 1.3: promover la cooperación en materia archivística interinstitucional a nivel nacional e internacional con el fin de propiciar el desarrollo archivístico para provocar cambios favorables en el desempeño y fortalecimiento de las instituciones archivísticas como garantes del acceso a la información pública y a la memoria colectiva y documentada. Acción puntual:
Establecer la vinculación con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados del ámbito archivístico para instaurar instrumentos de cooperación para el fortalecimiento de la cultura archivística nacional. Objetivo prioritario 2. Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Estrategia prioritaria 2.1. Evaluar el cumplimiento de la normatividad en materia archivística de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos para establecer adecuadamente el proceso de validación documental necesario para determinar bajas y transferencias al archivo histórico. Acciones puntuales. 1. Analizar y validar la información derivada del cumplimiento normativo. Y 2. Sistematizar la información derivada de la evaluación de la vigilancia del cumplimiento normativo. Estrategia prioritaria 2.2. Verificar que los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos cumplan con la normatividad aplicable al destino final de los documentos para promover la transferencia de documentos con valor histórico y a la liberación de espacios físicos ocupados por los archivos de concentración que cumplieron su tiempo de resguardo. Acción puntual. Supervisar la validación que los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos realicen al destino final de los documentos producidos por su dependencia. Objetivo prioritario 3. Garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. Estrategia prioritaria 3.1. Fortalecer las políticas o medidas en temas de protección y custodia del patrimonio documental de la nación y acervo del Archivo General de la Nación. Acciones puntuales. 1. Elaborar, proponer y difundir reglas que normen los procedimientos de manipulación, conservación, resguardo, instalación, descripción, consulta, exhibición, traslado e incorporación en todas instancias de uso de los soportes documentales para garantizar la integridad física y legal del patrimonio documental de la nación. 2. Promover la integración del registro del patrimonio documental de la nación para prevenir el lucro de los documentos. 3. Promover la realización de diagnósticos generales e inventarios topográficos que permitan la protección de los acervos documentales. Estrategia prioritaria 3.2. Implementar acciones y medidas de preservación que aseguren la integridad de los soportes documentales del archivo histórico, del acervo histórico del Archivo General de la Nación y la información que consignan. Acciones puntuales. 1. Elaborar diagnósticos de conservación del acervo del AGN para planear y conocer las necesidades de intervención, instalación y resguardo que contribuyen con su permanencia. 2. Ejecutar y registrar acciones de conservación-restauración en los soportes a partir de una adecuada metodología que permita contar con un control de los avances en materia de conservación curativa y restauración del acervo. 3. Fomentar la organización y descripción archivística del acervo documental que custodia el AGN para incrementar su protección, conservación y acceso. 4. Promover la reproducción del acervo documental con base en lineamientos adecuados para contribuir en su conservación, difusión y consulta. Estrategia prioritaria 3.3. Atender el ingreso de fondos históricos de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos para su incorporación al acervo del Archivo General de la Nación. Acción puntual. Gestionar y controlar el ingreso de fondos históricos para su incorporación al acervo y su correcta instalación de depósitos. Estrategia prioritaria 3.4. Fomentar la investigación en materia de patrimonio documental sobre el acervo del AGN para incrementar el conocimiento que permita mejorar su conservación y procesos técnicos archivísticos y su aplicación a nivel nacional. Acciones puntuales. 1. Considerar los resultados de las investigaciones para la consecución de metas sustantivas que representen un impacto en la calidad de los servicios al público que otorga el AGN. 2. Adecuar las metodologías resultado de las investigaciones para su aplicación en los archivos que se encuentran en zonas marginadas del país. Y 3. Apoyar en la difusión de las investigaciones en el ámbito académico e institucional que promueven el intercambio del conocimiento en las materias de conservación y archivística para mejorar los procesos. Objetivo prioritario 4. Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. Estrategia prioritaria 4.1.
Diseñar e implementar un repositorio digital en el Archivo General de la Nación para garantizar la preservación de la memoria y facilitar el acceso al acervo documental de la Nación a la ciudadanía. Acciones puntuales. 1. Desarrollar los procesos y la metodología para la implementación del repositorio digital en el Archivo General de la Nación. 2. Realizar una planeación detallada de los requerimientos tecnológicos para el diseño del repositorio digital. 3. Implementar métodos y acciones que permitan valorar e identificar dentro del acervo digital la calidad e integridad de los recursos digitales ya almacenados. 4. Garantizar la seguridad de la información digital para permitir el acceso a la información ante cualquier eventualidad. Y 5. Atender las necesidades de soporte y mantenimiento preventivo que requiera la infraestructura tecnológica para garantizar el buen funcionamiento de todas las partes que integran la preservación de la memoria histórica. Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar los procedimientos de la digitalización como acción para salvaguardar el patrimonio documental para la preservación del acervo digital del Archivo General de la Nación. Acción puntual. Mantener el acervo digital actualizado mediante el uso de los sistemas de digitalización más recientes acorde a las políticas de preservación digital. Estrategia prioritaria 4.3. Implementar un sistema de gestión documental en el Archivo General de la Nación para el uso por parte de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos, para la adecuada administración de los documentos que producen. Acciones puntuales. 1. Preparar los medios y mecanismos para la implementación del sistema de gestión documental en el Archivo General de la Nación. 2. Elaborar la herramienta que permita facilitar la obtención de resultados para la evaluación del cumplimiento de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos. 3. Establecer la estrategia para atender la solicitud y realizar la entrega del sistema de gestión documental a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Objetivo prioritario 5. Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN para la población. Estrategia prioritaria 5.1. Implementar un modelo estratégico de administración del acceso y consulta de documentos para acercar a la ciudadanía la información contenida en el acervo que resguarda el Archivo General de la Nación, con el fin de fomentar el derecho a la información, la construcción de identidad y de la memoria histórica, así como la función social de los archivos. Acciones puntuales. 1. Establecer los criterios para el sistema automatizado de gestión del control de la consulta documental que permita la interactividad con el procedimiento del traslado eficiente de los soportes hacia las salas de préstamo. 2. Diseñar un programa de eficiencia en el control del acervo desde su interior que habilite un adecuado manejo del tránsito de documentos y su cuidado extremo en las salas y devoluciones de documentos. 3. Mejorar la actuación del personal encargado del traslado de documentos, capacitándolo en su manejo y en la sensibilización de su responsabilidad con el patrimonio documental. 4. Impulsar la utilización de las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a distancia del acervo documental del Archivo General de la Nación. Estrategia prioritaria 5.2. Recuperar el valor del acervo bibliográfico y hemerográfico que posee el Archivo General de la Nación en su biblioteca. Acciones puntuales. 1. Reacondicionar el espacio físico y la reubicación del acervo bibliohemerográfico para garantizar su correcta preservación. 2. Modernizar el sistema de organización y catalogación del acervo bibliohemerográfico a través de una reingeniería procedimental. 3. Promover una mayor consulta de los volúmenes resguardados en la biblioteca. Estrategia prioritaria 5.3. Difundir el acontecer archivístico nacional y el trabajo que realizan los entes archivísticos estatales y municipales para que la ciudadanía reconozca el valor de los archivos. Acciones puntuales. Integrar una agenda nacional sobre el quehacer archivístico a través del resultado de los trabajos del Consejo Nacional de Archivos derivado de la coordinación con los archivos estatales y municipales. Y 2. Documentar la labor archivística de los entes estatales y municipales a través de notas y reportajes sobre su actuación en la materia. Estrategia prioritaria 5.4. Investigar y generar contenidos de divulgación de los fondos documentales resguardados en el Archivo General de la Nación para fomentar entre la población el acercamiento al patrimonio documental de la Nación. Acciones puntuales. 1.
Elaborar e implementar el programa editorial del Archivo General de la Nación mediante la aplicación de los criterios consensuados con el Consejo Editorial. 2. Definir los tópicos de investigación de los fondos documentales para su divulgación a partir de los temas de interés manifestados por la ciudadanía. 3. Promover el uso de las tecnologías de la información para la divulgación de contenidos del acervo documental de la nación por medio de la generación de materiales digitales. 4. Promover la vinculación de la ciudadanía con el patrimonio documental y la función archivística, así como contribuir a acercar nuevos públicos a través de las actividades de sensibilización, tales como visitas guiadas, talleres educativos, eventos culturales, eventos interinstitucionales, exposiciones, entre otros. Estrategia prioritaria 5.5. Incrementar la exposición mediática del Archivo General de la Nación para posicionarlo ante la opinión pública como ente especializado y asesor en materia archivística del país. Acciones puntuales. 1. Documentar la labor archivística del AGN a través de notas, reportajes y comunicados sobre su actuación en la materia. 2. Dar cobertura y difusión a la actividad del Archivo General de la Nación en los diversos órganos colegiados de los que forma parte por medio de la oportuna elaboración de productos de comunicación que den cuenta del liderazgo del organismo en la materia. Y 3. Consolidar a la AGN como líder de opinión sobre la función archivística del país por medio del posicionamiento de temas relacionados en la agenda mediática. Bueno, una vez que en el punto anterior ya hemos descrito los objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales de cada uno de ellos, en la parte 8 del programa institucional podemos identificar metas para el bienestar y parámetros. Estas metas parten precisamente de las estrategias prioritarias y marcan indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el progreso y el alcance de cada una de ellas, como una manera de evaluar los progresos que se vayan obteniendo en el cumplimiento de las metas que se plantearon, en torno a los 5 ejes críticos que abarca este programa institucional, ¿no? Básicamente para leerlos, están compuestos de estos siguientes factores, ¿no? Está el nombre de la estrategia prioritaria, el objetivo prioritario al que pertenecen. La definición o descripción indica el indicador de que se va a tratar para medir el logro obtenido en cada una de las estrategias prioritarias. El nivel de desagregación es el alcance o la cobertura, la periodicidad o frecuencia de medición, el tipo, si es estratégico o no, acumulado o periódico, unidad de medidas, si es cuantitativa, cualitativa, porcentaje, número llano, periodo de recolección de datos, bueno, aquí nos va a abarcar nos va a describir la periodicidad, dimensión, es el tipo de indicador del que se va a tratar, la disponibilidad de la información debe ser el periodo en el cual se haga el corte y ya pueda medirse. La tendencia esperada pues debe ser en términos estadísticos la que corresponda, y las unidades responsables de reportar el avance pues son al final de día las que aquí se describen dentro de del catálogo de entidades públicas que pertenecen a la Administración Pública Federal. Aquí nos describen el método de cálculo de forma textual de cada uno de las estrategias prioritarias y las observaciones que pudieran aplicar. Aquí nos describe paso a paso los parámetros que deberían tenerse para medir la eficacia que se está obteniendo en la implementación de las acciones, de las acciones puntuales para poder cumplir con las estrategias específicas de los objetivos planteados de las 5 grandes problemáticas de que trata el programa institucional. Y aquí pues nos está hablando de antecedentes históricos y de eh, parámetros esperados para el término del programa de desarrollo y los parámetros parciales esperados, ¿ok? Y bueno, así se van a tratar los, las estrategias
prioritarias o las estrategias específicas de los objetivos prioritarios, que bueno, leerlas puntualmente cada una sería abonaría más a incomprenderlas que el hecho mismo de analizarlas con detenimiento. Entonces, para efectos de abreviar el tiempo de la medición de estos parámetros, nos saltaremos directamente al último punto, al punto número 9 del programa institucional del que estamos desarrollando lectura. Que es el epílogo. Muy bien. Epílogo. Visión hacia el futuro. La ejecución del presente programa institucional permeará en el fortalecimiento de los archivos tanto del AGN, los de la Administración Pública Federal, como los archivos públicos de los sujetos obligados, lo que permitirá elevar la capacidad operativa archivística nacional para solventar los grandes retos establecidos por la Ley General de Archivos y sentar los cimientos institucionales para la superación de los rezagos en esta materia. El impulso del desarrollo archivístico de México, por tanto, posibilitará el encauzamiento de la sociedad mexicana en la estrategia específica denominada hacia una democracia participativa, contenida en el eje general 1, política y gobierno, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyo propósito consiste en lograr la construcción de un nuevo pacto social basado en la edificación de la conciencia colectiva ciudadana. En este sentido, el AGN, máxima autoridad archivística del país, iniciará el presente sexenio el proceso de transformación que permitirá a largo plazo abatir los rezagos archivísticos de la nación. Se trata del primer paso histórico hacia la construcción de un sistema nacional de archivo modernos, eficiente, transparente y accesible, a través de sentar bases sólidas para edificar y modernizar los archivos y la gestión documental, dando así el inicio hacia un camino que conduzca a que los procesos de la archivística en México figuren como modelo a seguir en el ámbito internacional. Por lo anterior, el presente programa institucional 2020-2024 de la AGN contempla principalmente implementar un proceso de transición que sea el punto de partida para mudar la dirección de los acontecimientos y sucesos memorables de la archivística mexicana. En otras palabras, abrir paso a una nueva era para los archivos de la nación. Esta visión futurista contempla, entre otras, extinguir la percepción errónea que se tiene del archivo muerto. A partir de 2024, los archivos serán considerados un baluarte de nuestro patrimonio cultural y un espacio fundamental para el fortalecimiento de la conciencia colectiva ciudadana. Los documentos históricos dejarán de ser de uso exclusivo de especialistas en la producción historiográfica. En adelante, serán elementos centrales de difusión pública de la memoria. Implementar las estrategias y los planes de trabajo impulsará el crecimiento de la archivística mexicana y generará los siguientes avances para la institución. Los archivos de los sujetos obligados contarán con manuales y lineamientos técnicos sólidos y eficaces que permitirán la homogeneización de los procesos de gestión documental a nivel nacional. Los procesos y procedimientos de organización, preservación y difusión del patrimonio documental de la nación operarán de manera óptima, al grado de que el cambio democrático en la conciencia colectiva también estará presente en la memoria nacional. Los mexicanos recuperarán la confianza en el Estado mexicano como el responsable de salvaguardar la memoria nacional. Los archivos serán considerados como una de las fuentes principales de información para nutrir el conocimiento y enriquecer la identidad colectiva. La archivística estará desvinculada de los procesos políticos e institucionales y se constituirá como un área de desarrollo profesional. Los archivistas serán actores fundamentales del ejercicio de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La archivística contribuirá al fortalecimiento del federalismo democrático gracias a la incorporación de las representaciones colegiadas estatales en el Sistema Nacional de Archivos. Y los archivos serán espacios fundamentales en la construcción de la democracia mexicana a través de implementar proyectos interdisciplinarios y programas de participación ciudadana. Este programa institucional fue hecho en la Ciudad de México, expedido a 8 de junio de 2020 por el director general del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu. Bueno,
Por último, y ya como conclusión de la lectura que hicimos del programa institucional del Archivo General de la Nación para 2020 a 2024, vale la pena comentar el impacto que este va a tener en los sujetos obligados por la Ley General de Archivos, que ya los describimos en la lectura, ¿no? Y pienso que las acciones que se plantean implementar para con los sujetos obligados en relación con este programa institucional requieren de una apertura de los sujetos obligados para poder recibir la capacitación adecuada y los conocimientos necesarios para poner sus archivos al corriente con sus obligaciones y los objetivos del programa. Obviamente estas actividades demandan recursos para hacerlo y se tiene que impulsar la consideración de estas actividades en las partidas presupuestales de estos sujetos obligados, así como el tiempo disponible y el personal necesario para desarrollar estas actividades. Otro aspecto en el que impacta a los sujetos obligados en consecución a este programa es que estos deben aceptar una supervisión por parte del Consejo Nacional de Archivos y las personalidades que éste designe para medir de forma cuantitativa, como lo vimos en los indicadores de la parte número 8, los progresos obtenidos en la aplicación de estas acciones, además de rendir cuentas actualizadas del estado que guardan los archivos de dichas instituciones a través de la construcción o consolidación de plataformas electrónicas, en las que se transparente el grado de avance en sus actividades, tanto ante el Sistema Nacional de Archivos como a la ciudadanía en general. Y ya abordando el tema de plataformas y tecnología, los sujetos obligados se verán comprometidos a integrar a las TICs en forma más innovadora, con el propósito de poner al alcance del público los datos de interés común y los documentos históricos de mayor relevancia para estas instituciones, de forma que pueden ser consultados como documentos abiertos por los ciudadanos sin que tengan la necesidad de mediar o de acudir a las instalaciones del archivo para ello, por lo que se haría necesario invertir en infraestructura tecnológica como servidores, sistemas multifuncionales recientes y aptos para la digitalización, y así como la respectiva capacitación en su manejo y mantenimiento por el personal que conforma el sistema institucional de archivo de cada sujeto obligado. Esto también requiere de un trabajo muy estrecho con las áreas de sistemas de cada institución y de una colaboración estrecha entre el Archivo General de la Nación propiamente y asesores en materia informática que puedan darles los mejores consejos o la mejor ayuda posible en materia técnica para poder servir mejor a los instrumentos de control documental. Y bueno, al final de todo esto, en conclusión última, podríamos afirmar que todas las acciones propuestas en este programa institucional del 2019 al 24, ejecutadas con determinación y asignando el presupuesto, que es algo muy vital, tiempo todos los otros recursos adecuados, tendrían como resultado un sistema nacional de archivos homogéneo y a la par de otros países con una formada cultura de buen control y cuidado de la información documental. Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta que con los sucesos imprevistos por la pandemia, las prioridades a nivel nacional cambiaron y obligaron a postergar a la aplicación de muchas de estas acciones, precisamente por prever cosas más urgentes. Eh, por lo tanto, este programa institucional puede considerarse como vigente en la mayoría de sus propósitos y ejes de acción si se mantiene la constancia debida para su aplicación y se voltea a brindarle los recursos necesarios y sobre todo el tiempo y el personal. Pienso que también las eficiencias presupuestales podrían en algún grado mitigarse con la adecuada capacitación del personal, que a través de ella pues se puede, a través de ella del trabajo se puede eficientar mucho la necesidad de invertir económicamente en los archivos. Sin embargo, eso no va a dejar de lado ese aspecto que tanto en la iniciativa pública como privada, los archivos son presupuestalmente los más castigados entre las áreas de cualquier empresa o institución pública. Los sujetos obligados no son la excepción, la administración pública no es la excepción. Pero si se mantiene con constancia, pienso que estos objetivos se pueden alcanzar.
Pues bueno, muchas gracias por ver este video y agradezco también mucho su atención. Hasta luego.